Bien, regresamos. Definitivamente hay mucha información para compartirle, tanto nacional como internacional. Sin embargo, Alejandra, lo que está acaparando la atención pública en este momento en nuestro país es lo que está ocurriendo en Torre de Tribunales. Allá se encuentra nuestro compañero Hugo Morales, quien ha dado cobertura desde el traslado de Javier Duarte a Torre de Tribunales hasta el momento en que se ha solicitado este receso para saber qué va a ocurrir con este político mexicano capturado recientemente en nuestro país. Hugo, la imagen que nosotros tuvimos durante esta audiencia lamentablemente no era muy amplia. Sabemos y conocemos las condiciones en este momento en esa sala también, pero quisiera preguntarle para empezar, ¿cuál es el semblante de Javier Duarte, tomando en cuenta que tiene ya varios días en la cárcel? Y no hay que olvidar también, por supuesto, que se hizo famoso, se hizo viral en las redes sociales. La captura estaba sonriendo. Sin embargo, le reitero una vez más la pregunta, ¿cuál es el semblante de este político mexicano y sus gestos al momento de escuchar de qué lo están acusando y las opciones que tiene para decidir su futuro judicial? ¿Qué tal, Alan? Muy buenas tardes. Pues un semblante bastante serio, algo molesto, impresionado ante la cobertura periodística que se le está dando a su proceso aquí en Guatemala. Él, al parecer, pues no se esperaba la cantidad de medios de comunicación que lo estarían esperando al momento que desciende de la unidad del sistema penitenciario, los gritos que él escucha cuando es trasladado en la rampa del sótano 2, que es característico para todo aquella persona que es capturada y es cubierta por los medios periodísticos, y obviamente su ingreso aquí a la sala del Tribunal Quinto de Instancia Penal, una sala bastante pequeña, capacidad para unas 40 personas, que en su mayoría pues todos somos los medios de comunicación. Ante esto pues se le puede observar al señor Duarte un rostro así serio, molesto y asombrado y sudado, porque por la hora que es hay calor, el lugar es muy pequeño, las cámaras pues provocan también cierta temperatura alta y todo esto, pues, pero vio también a él bastante sudado y serio, ante todo la seriedad que mantuvo, que en ningún momento reaccionó ante las preguntas que se le hacían al aire respecto a cómo ha estado, qué es lo que le espera de esta audiencia y si tenía alguna comunicación con su familia. De esta forma es como él ingresa a esta sala de audiencias y 40 minutos después de haber ingresado, pues ya se permite que se pase a la sala de audiencias y se siente ante el Tribunal Quinto de Instancia Penal para iniciar con la audiencia de extradición, en la cual el Ministerio Público pues le da lectura a un documento que envía México, donde hace ver por qué motivos se le estaba buscando a Duarte a nivel internacional y por qué motivos debe ser extraditado de Guatemala al vecino país por hechos del crimen organizado y malversación de fondos. Alan, ¿alguna pregunta en estudio? Por supuesto, Hugo. Alejandra Páez también se encuentra con nosotros acá, seguramente le va a hacer preguntas en unos minutos. Ahora bien, me parece muy acertado, sobre todo el comentario que nos hacía Hugo, la descripción, mejor dicho, desde el momento en que llega este hombre trasladado en un vehículo del sistema penitenciario, la descripción que usted nos hacía justo en el momento cuando ingresan al sótano de Torre de Tribunales, y me imagino yo los gritos, como usted lo indicaba, los insultos que suelen recibir todas las personas, sobre todo cuando se trata de personas, como bien lo indicaba usted, que están siendo o acaparan la atención pública en ese momento. Ahora bien, sé también que cuando ocurre esto, los reporteros, los periodistas que le dan cobertura a la Torre de Tribunales hacen su trabajo de campo, que a veces no podemos decir que es información oficial, pero sé que realizan ese trabajo y estoy seguro que también lo habrá hecho usted en esta oportunidad. Se habrá acercado, me imagino, ya en ese tiempo antes de la audiencia y en el momento que usted ha tenido oportunidad, a los abogados de este hombre. ¿Ha podido obtener alguna información usted que nos pudiera dar una pincelada de hacia dónde va a ir este proceso, si este hombre mexicano quiere ser extraditado a su país o va a preferir quedarse en territorio guatemalteco? Alan, te comento que incluso nosotros teníamos conocimiento que 2 abogados defensores habían apersonado al Tribunal Quinto para poder defender los intereses jurídicos del señor Duarte en la audiencia de extradición, pero se desconocía quiénes eran. Hasta el momento que ingresa el tribunal y le dan la pauta para que ingrese Duarte, él ingresa con sus abogados defensores, una señora y un caballero de nombre Oscar Pachán, que lo hemos visto en otros casos de
de trata de personas. Por ejemplo, hemos visto al abogado Pachán defendiendo a aquellas personas que fueron capturadas con pasaportes falsificados que venían de procedencia de Siria. Él es el único abogado que conocemos hasta este momento que logramos ubicar en este proceso que enfrenta a Duarte, y a veces en los casos de extradición lo más recomendable es que la persona acepte ser extraditado, porque obviamente está en un país donde él no vive, no tiene familia, no tiene amigos, no tiene a nadie, tendrá los recursos, pero aún recordemos que eso es objeto de investigación para el funcionario que estamos abordando en esta oportunidad. Entonces, los 5 minutos que pide el abogado defensor es incluso porque el mismo defensor indicaba que no habían recibido ellos la documentación del Ministerio Público que le ofrece México. El mismo abogado se entera aquí por qué motivos es investigado su patrocinado, y ante esto pues él pide los 5 minutos para poder platicar con él. Los abogados solamente lo que le explican es la parte jurídica, la parte administrativa, qué es lo que lleva y qué es lo que no conlleva aceptar o no aceptar una extradición. De esa cuenta, desde que ya queda en manos de la persona sindicada del delito que decida si considera que prefiere esperar los 60 días aquí en Guatemala para su extradición, o es mejor decir, mira, acepto ser extraditado y que sea en el vecino país donde él ya enfrente a la justicia. Recordemos que aquí solamente se está discutiendo si es extraditado el señor Javier Duarte. No se le está acusando aquí de ningún delito. Eso tiene que ser allá en el vecino país, México. ¿Alguna pregunta, Alan y Alejandra? Hugo, con relación al abogado Óscar Pachán, que sí, como usted indicaba, es uno de los abogados que ya hemos visto en otros procesos de similitud. En este caso, ¿el que fue de las referencias legales que se explicó? Entendamos que dentro de los procesos se hablan normalmente siempre de 40 días hábiles. Aquí estamos hablando de 60. ¿Cuál sería la diferencia de días en este proceso en particular? Y por otro lado, de la permanencia que ha tenido Duarte dentro de nuestro país en el cuartel militar de Matamoros. Recordemos que él es un funcionario que en este momento pues cuenta de alguna protección. Sin embargo, en este momento él mismo ha decidido rechazar lo que es el apoyo consular, rechazar este tipo de acciones, por lo menos dentro en el marco guatemalteco, de lo que se está platicando en este momento, si se va extraditado o no. Pero en ese sentido, ¿qué otras palabras ha podido tener por lo menos del abogado Óscar Pachán, o explicaciones legales que se pudieran pues explicar al público que nos está escuchando en este momento, Hugo? Alejandra, respecto a los 40 o 60 días que se mencionan, la ley de extradición o el tratado de extradición estipula que si es una extradición entre Guatemala y México, son 60 días naturales, le llama la ley mexicana, que aquí en nuestro país serían 60 días hábiles, y son 60 días, como te repito, 60 días entre Guatemala y México, y son 40 días con Estados Unidos, entre Guatemala y Estados Unidos. Es por eso que se manejan mucho los temas de 40 días, porque si bien recordamos los casos de extradición que hemos dado cobertura en TN23 y en la Corporación Alvavisión, siempre las personas son requeridas por Estados Unidos y son 40 días. En cambio, en esta oportunidad es que en México, y el juez lo explicaba incluso antes de finalizar, antes de que se diera el proceso, son 60 días naturales, que para ellos serían 60 días hábiles, que si Duarte no hace ser extraditado, pues debe esperar este lapso de tiempo de 60 días para poder ellos recibir ya la documentación completa que tiene México, y nuevamente se realiza una audiencia para poder determinar, ya el tribunal determina si es aceptable, si es viable que el señor sea extraditado a México para que enfrente la justicia. Todo eso ya con ciertas evidencias, ciertos medios de investigación que México debe proporcionar a la Fiscalía guatemalteca, y la Fiscalía guatemalteca presentarla ante el tribunal. El abogado Óscar Pachán, pues él se caracteriza por ser un abogado bastante directo y bastante claro cuando le habla a sus patrocinados respecto a qué es lo mejor para ellos. Me puedo apresurar o me puedo aventurar a decir que les podría recomendar al señor Duarte que acepte la extradición y que sea allá en su país donde él se pueda defender, porque allá pues ya contará él con un equipo jurídico mexicano, y allá está también su familia, están todas las evidencias que él pueda recabar para poder demostrar su inocencia ante los tribunales mexicanos. Bien lo indicaba usted, Hugo, pareciera que sería lo más recomendable, obviamente
habría que estar en los zapatos de Javier Duarte. Él sabrá cuál es la situación allá en su país, él sabrá la cantidad de amigos o enemigos incluso que podría tener en su país de origen, y también lo indicado usted, pues el abogado únicamente, o los abogados le habrán hecho ya y le estarán haciendo en este momento la recomendación de qué es lo que consideran ellos que es lo mejor, lo más factible. Sin embargo, la decisión pues depende exclusivamente de Javier Duarte. Vamos a esperar a ver qué decisión. Seguramente tendrá, me imagino, comunicación con abogados en México. Pienso también que podría tener comunicación con sus familiares en ese país, y eso vendría a ayudar, además de la recomendación de los abogados. Mientras esperamos que inicie la audiencia, Hugo, quisiera lanzarle una pregunta más, que es una duda que se ha generado a nivel general en la sociedad guatemalteca después de la captura de este hombre, y es la siguiente. Hace pocas semanas hablábamos de la captura de alias el Sniper, un hombre buscado. De hecho, estaba ubicado en la lista o integraba la lista de los 100 más buscados en El Salvador. Un pandillero incluso acusado de terrorismo en su país de origen, que había logrado asentarse en Guatemala desde hace mucho tiempo. Al igual que Javier Duarte, en algún momento encontró un punto ciego, me imagino, para entrar a territorio guatemalteco. En algún momento encontró la ayuda necesaria tanto en El Salvador como en Guatemala, tal y como lo hizo Javier Duarte, que seguramente tuvo ayuda mexicana como guatemalteca para ingresar a suelo nacional y para permanecer en este país. Por supuesto, estamos hablando de casos totalmente distintos, pero la duda es la siguiente: ¿por qué cuando la Policía Nacional Civil captura a alias el Sniper, un hombre que es requerido por la justicia de El Salvador, en cuestión de horas es expulsado? De inmediato es trasladado a una zona fronteriza y entregado a la policía de El Salvador. ¿Y por qué con el caso de Javier Duarte no ocurre lo mismo? ¿De qué depende? Depende de los dos países, depende únicamente de las autoridades guatemaltecas. ¿Por qué esta diferencia de expulsarlo de inmediato y Javier Duarte darle la oportunidad de decidir si quedarse un tiempo más en Guatemala o ser enviado a su país de origen? Alan, todo esto, la argumentación que me hacía, pues se resume a una palabra muy simple: extradición. Guatemala no tiene tratado de extradición con El Salvador y con los países vecinos de Centroamérica. Guatemala tiene el tratado de extradición con México, con Estados Unidos y otros países. Es por eso que la vía con el famoso Sniper fue más fácil, porque para Guatemala es un uso de recursos del sistema judicial, del sistema de gobernación, del sistema penitenciario, mantener a una persona capturada en suelo guatemalteco que es requerida o que es buscada por otro país. Es por eso que con este personaje la opción más viable era entregárselo inmediatamente a las autoridades salvadoreñas. Incluso recordemos que Guatemala y El Salvador, la distancia es solamente en horas, no es un tiempo tan prolongado para poderse hacer esa entrega. Es por esa razón de que Guatemala no tiene tratado de extradición con El Salvador, y la entrega del famoso Sniper es de manera inmediata. Hoy el caso de Duarte se cae todo a la extradición, porque la orden de captura que se gira es con fines de extradición. Eso quiere decir de que Guatemala, si lo tenía en su suelo guatemalteco, que así ocurrió, tenía que capturarlo y determinar si lo extradita a México, país que lo está pidiendo por hechos de corrupción. La misma ley contempla este plazo o lapso de 60 días para que él se quede aquí en Guatemala, pero te repito, él se quedaría aquí en Guatemala solamente esperando que México envíe la documentación que tiene la Fiscalía Mexicana para poder acusar a Duarte ya de forma penal allá en México. Aquí en Guatemala solamente es un trámite de que si se queda o se va, y el plazo de 60 días. En la mayoría de casos de extradiciones, ya sean guatemaltecos o sean mexicanos o estadounidenses quienes solicitan a una persona, se vencen los 40 o 60 días. Guatemala recibe la investigación, pueden ahondar en esa investigación que se está realizando en contra de una persona, y los tribunales usualmente y en la mayoría de casos aceptan la extradición, porque la investigación es seria, la investigación es profunda, hay suficiente prueba que hace ver de que la persona que está siendo solicitada realmente cometió uno
dos o varios delitos en el país que lo está solicitando. Como reitero, Alan, la diferencia es de que con El Salvador no se tiene un tratado de extradición más que la entrega inmediata de una persona cuando el país lo está solicitando. Incluso con el Sniper, mismas autoridades salvadoreñas manejan comunicación con Guatemala. Lo más viable era entregarlo de manera inmediata para que El Salvador se hiciera cargo del personaje Sniper, a diferencia del exgobernador de Veracruz, México, Javier Duarte. Hugo, una pregunta. Con relación a la seguridad que tiene este exfuncionario, recordemos que dentro del perfil que ha presentado el gobierno de México lo catalogan como uno de los más peligrosos. Esto por sus nexos o posibles nexos con cárteles del narcotráfico y que posiblemente pudieran estar operando a gran escala. Hablemos de otros países en donde posiblemente se tenía sospecha de que pudiera estar oculto este exfuncionario. Sin embargo, se da en Guatemala. Ahora bien, con la experiencia que usted ha tenido en otros casos con similitud, que se habla de personas pues vinculadas a este tipo de casos y que se habla también de peligrosidad, ¿cómo ha visto usted el tema de seguridad? ¿Cómo ha visto usted el resguardo de Duarte? Se ha hablado de esto también dentro del tribunal, se ha hablado de las medidas de seguridad que se tiene también dentro del cuartel, esto por el peligro de fuga que pudiera darse. Recordemos que estuvo por mucho tiempo prófugo. Compañeros, perdonen que no las pueda responder, pero en ese momento ha ingresado el tribunal y la instrucción es guardar silencio mientras se realiza la audiencia. Y en este momento el señor Duarte ya ha ingresado a esta sala de audiencias para que se resuelva de la misma boca de él si acepta ser extraditado o se queda por 60 días mientras espera la investigación de México. Bien, ahí está la imagen entonces en vivo que nos llega desde Torre de Tribunales. Javier Duarte, el hombre en su pantalla en este momento, recientemente capturado en Panajachel, está acusado en su país de origen de muchos delitos, entre ellos corrupción, lavado de dinero e incluso se habla de supuestos nexos con cárteles de ese país. Fue capturado en Guatemala y ahora falta esperar cuál va a ser su decisión, Alejandra. ¿Será que va a esperar los 60 días en territorio guatemalteco que le otorgan las leyes y los tratados tanto entre Guatemala y México, o va a decidir que ser enviado directamente a su país de origen para enfrentar la justicia mexicana?